Los cómics La Batalla Sin Fin son conocidos porque mes a mes vemos las interminables aventuras de los héroes luchando contra villanos. Esto ha permitido mantener vigentes a los personajes por décadas. Por eso es que personajes como Superman siguen muy vigentes a casi 80 años de su aparición, mientras que personajes de décadas posteriores están casi olvidados. Pero claro, esto no siempre es una ventaja, pues para mantener las ventas muy altas, de vez en cuando, por no decir que a cada rato, hay que recurrir a la exageración extrema y claro, darle gusto al público, ofreciéndole prioridad a los personajes más populares. Esto ha provocado que de una baraja de miles de personajes, por no decir casi de millones, solo un puñado sean grandes estrellas, mientras que los demás se van a la segunda fila o incluso a estar olvidados en el sótano, de donde parece ya no van a regresar. Es por eso que ahora vamos a ver 7 personajes de DC que están infravalorados. Así que, comencemos. Y empecemos con un personaje que quizás salga del agujero negro en el que está sumido. El Capitán Marvel original fue creado por CC Beck y Bill Parker como un homólogo de Superman que iba a competir directamente en ventas contra el último hijo de Krypton. Para diferenciarlo del kryptoniano, Shazam tenía poderes gracias a la magia, y mientras que Superman era un símbolo chauvinista y un hombre adulto, Shazam era un niño promedio con hermanos, padres y familia que podía volverse un héroe, siendo en pocas palabras el primer superhéroe autoinsersivo. Shazam fue muy popular en los años 40, tanto o más que el propio Superman, y tuvo una vida en los cómics de 150 números individuales, algo que aún hoy es bastante difícil de lograr. Pero a DC no le gustaba la idea de que el Capitán Maravilla rivalizara con Superman, y en pocas palabras demandaron a Fawcett Comics hasta que se apoderaron del personaje, y desde entonces es parte de DC, quien siendo sinceros no lo usa mucho. Sí, fue importante en Kingdom Come, pero no ha vuelto a tener un cómic propio en décadas, solo algunas historias sueltas o de respaldo. Sus apariciones en películas y series animadas no son especialmente notables. Incluso en Justicia Joven lo hacían ver demasiado débil, y hasta Black Adam, uno de sus villanos, aparece más que él en muchos cómics. Diablos, hasta para el Rebirth y el Bat Metal se olvidaron de que existe. Y en serio es una lástima que el Capitán Marvel, teniendo tanto potencial, sea desperdiciado, porque al parecer DC está determinado a no dejarlo brillar. En parte es entendible porque no pueden promocionar un personaje que le haga sombra a Superman, pero debería salir al menos un poco más seguido. Y bueno, quizás la película de Zachary Levi pueda cambiar eso, porque Shazam sin duda merece tener más público. Zatanna fue creada por Garnet Fox y es la hija del mago Giovanni Zatara. Ella es sin duda la hechicera más importante de DC y una de las magas más conocidas del medio del cómic. Zatanna ha estado siempre presente en la animación, los videojuegos, los cómics y las series live action, y de vez en cuando logra grandes hazañas, pero a pesar de eso jamás ha protagonizado una serie propia. Cuando mucho hace equipo con Canario Negro para cómics de 6 números, pero nada que pase de eso. E incluso en la Liga de la Justicia Dark no tuvo mucha difusión, al menos no como debería, pues aunque la Liga de la Justicia Dark era uno de los mejores cómics que tuvo los Nuevos 52, jamás lo sacaron de la tercera fila de ventas. Y es una lástima porque Zatanna, con su gran talento en la magia, es un personaje que tiene el éxito casi garantizado levantando varitas con sus poderes, pero por algún motivo DC no se anima a usarla si no es como parte de un equipo o de una historia más grande. Y yo personalmente espero que algún día no muy lejano podamos ver a Zatanna brillando por sí misma. Mientras tanto, para mí es un personaje que está bastante infravalorado por DC Comics.
El Espectro es un personaje que fue creado por Jerry Siegel, uno de los creadores de Superman, y en pocas palabras, el Espectro es la encarnación del odio y la ira de Dios. Su trabajo es bajar a la Tierra para unirse a un humano que lo guiará a buscar el mal, para así castigarlo de la forma más sádica posible, y entre más visualmente gráfica sea, mejor. Eso claro, y que también, entre comillas, el Espectro es el héroe más poderoso del universo DC en su faceta regular de superhéroes. Los cómics clásicos del personaje eran toda una revolución y sentaron las bases para los primeros números de Spawn de Todd McFarlane, pero a pesar de eso, DC se ha olvidado muchísimo del Espectro. No ha tenido una serie propia en décadas. Nunca se le considera para mayores apariciones en Vértigo, cosa que al menos sí se llegó a hacer con Etrigan y con South Inc., y en los últimos años solo lo usan para solucionar problemas muy graves o en su defecto para crear problemas muy graves, ¿verdad Injustice? Y tras darle un uso mínimo, siempre lo vuelven a colgar en el fondo del closet como una chamarra que solo usas en diciembre. Una gran pena, porque la ira de Dios tiene un gran potencial para cómics oscuros. Incluso si ahora van a crear más cómics de Sandman, ¿por qué no usan al Espectro para eso? Hay mucho que decir del personaje, pero sin duda DC ha infravalorado mucho a la ira de Dios en estos años. Y aquí no hablaré de un personaje, sino de toda una editorial que quedó olvidada. Wildstorm fue un subsello de Image Comics creado por Jim Lee, que presentaba como plato fuerte a los Wildcats, una versión más madura y más extrema de los X-Men, que presentaba a héroes como Grifter, Voodoo, Apollo y Midnighter, y también a la raza alienígena de los Daemonitas, y eso solo por decir algunos personajes. Pero por desgracia, Jim Lee quiso lucrar de más, por no decir que le dio complejo de diva. Al final, llevó a su propia compañía a la quiebra y tuvo que vendérsela en un remate a DC. Y la verdad es que DC no desaprovechó a los personajes de Wildstorm. Siguió con las series de los Wildcats, lanzó al Authority, al Planetary, y Wildstorm también se quedó con las licencias de cómics de horror de Freddy, Jason y demás. Pero al final, por una u otra cosa, que se puede resumir en que Jim Lee prefirió ganar más dinero como dibujante que encargándose de sus propios personajes, bueno, los Wildcats se hundieron por completo y el universo de estos personajes quedó abandonado en un rincón oscuro del sótano de DC. Sí, en Nuevo 52 hubo intentos de integrarlos a la nueva continuidad, pero fue en series de relleno sin mucho apoyo o publicidad, y ya en Rebirth y DC Universe se hizo lo mismo. Simplemente estos personajes que estaban imponiéndose a los X-Men en su propio terreno, ahora son simples pisapapeles que están sosteniendo cómics de Superman en el escritorio de Jim Lee. Una verdadera lástima. El nombre de Mr. Terrific ha sido usado por dos personajes diferentes que fueron guionizados por personas diferentes, pero en pocas palabras, Mr. Terrific es una mezcla entre Lex Luthor y Batman, un atleta al límite del humano, un peleador excepcional y un científico casi sin igual. Terrific siempre se nos presentó como alguien plenamente peligroso, al que nadie debe de subestimar, pero pocas veces en los últimos años hemos visto que los escritores se acuerden de él. Aparece para uno que otro evento y en muchos solo es un personaje de apoyo, y aparentemente desde la versión original de OMAC ya nadie se acuerda de quién es Mr. Terrific. Incluso en su versión televisiva, Mr. Terrific es un hazmerreír, el alivio cómico del Team Arrow, lo cual es una oportunidad bastante buena, muy desaprovechada, porque Mr. Terrific tiene lo necesario para ser el héroe negro más grande de DC Comics, pero la editorial simplemente parece no importarle el personaje.
La Cosa del Pantano fue creada por Len Wein y desde su aparición el elemental de la naturaleza ha tenido un éxito relativo. Tuvo una película de terror de culto creada por Wes Craven, una serie spin-off de la película y algunos de los mejores cómics de la línea Vértigo que fueron creados por Alan Moore. Pero aparte de eso, Southing no ha brillado mucho. Después de la época de Moore quedó como un personaje secundario, por no decir de relleno para Vértigo. Después intentaron usarlo para el universo regular, y de hecho al menos la serie de Nuevos 52 fue increíblemente buena, igual que la de Animal Man que estaba muy ligada a la suya. Nada le pedía a las series de Superman, Batman o Linterna Verde, pero como a muchas las dejaron en la tercera fila. Y en pocas palabras, bueno, parece que DC no tiene muchos ánimos de usarlo ni en el universo oscuro ni en el regular. Pero bueno, veamos el lado positivo. Hay rumores de que DC quizás relance al personaje en una película de horror de New Line Cinema que buscará iniciar el universo oscuro de DC. Así que señores, crucemos los dedos y veamos qué pasa. El último hijo de Marte ha existido desde mediados de los años 50, cuando fue creado por Joseph Samachon. Desde entonces ha estado siempre en los cómics, siendo llegado a considerar el alma y el corazón de la Liga de la Justicia, por estar en casi todas las encarnaciones del equipo, incluso cuando la Trinidad ha faltado. Tiene una historia parecida a la de Superman, pero a mi gusto, la suya es mucho más trágica, pues Superman cuando menos no tuvo que ver morir a su familia en Krypton y pudo crecer en la Tierra sin el peso de olvidar una cultura entera, mientras que por su parte John tuvo que ver morir a su planeta y a su familia y aprender a vivir en un nuevo mundo. Pero a pesar del peso que puede tener el personaje, DC no lo promociona más. Prácticamente no tiene enemigos propios, nunca ha tenido una serie regular propia y desde el Flashpoint se olvidaron de él y lo reemplazaron por Cyborg como quien contrata mano de obra barata. Y en parte puedo entenderlo, pues pensaban usar al marciano para alzar la popularidad del Stormwatch, pero eso no funcionó y desde entonces no sabemos qué pasa con él. Pues el marciano ha quedado más olvidado que los memes del año pasado de Facebook, y la verdad, esto es una completa pena, porque el alma y el corazón de la Liga de la Justicia merece que lo valoren más. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Esa fue mi lista de personajes infravalorados de DC Comics. Díganme qué opinan de esta lista y cuáles personajes agregarían ustedes. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.